Jeremías, el libro de Jeremías, y a Marley le correspondió y a Sara le correspondió el 31. y a Marley 39. entonces sigue Sara. A mí me tocó el nuevo pacto y en Jeremías 31:3 dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces yo estaba mirando bien sobre el nuevo pacto. También el nuevo pacto explica sobre los detalles que Dios va a hacer y el pronunciamiento de Dios, yo haré. Jeremías dice que el nuevo pacto hace irrelevante el pueblo mosaico. Como nosotros... El pacto mosaico. Ajá. El antiguo pacto, que fue el primer pacto, que conocemos que está en Éxodo 24:3, que dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Digamos, acá en el primer pacto se sabe que se hizo sobre unas piedras escritas, pero esa primera alianza, ese primer pacto, ya era como imperfecta, porque, digamos, para ser perdonados por los pecados tenían que hacer sacrificios, y no, cada vez que cometieron un error, tenían que sacrificar y entregárselo a Dios. Pero ya en el nuevo pacto ya fue diferente, porque ya no fue algo que estaba, aunque sí o sí uno tiene que seguir cumpliendo el pacto de piedra, que honra a tu padre y a tu madre, cada punto uno tiene que cumplirlo, pero ya va a ser diferente, porque ya, aparte de ser escrito, ya es diferente porque ya va en el corazón de la persona y del creyente. Digamos, en este pacto se le dice prácticamente a Israel, que somos nosotros Israel, que somos el pueblo de Dios, que cómo debe uno comportarse, y específica bendición sobre los que obedecen ese pacto, y que es la ley de Dios, y digamos los que no la obedecen van a recibir castigo. Ahí promete transformación interior, que nosotros somos perdonados por nuestros pecados por medio del nuevo pacto, porque acá Dios hace una promesa diferente, porque envía a Jesús, que está en Lucas 22:20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces en Hebreos 7:22 dice: tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, al morir Jesús por nuestros pecados, nosotros recibimos nuestro perdón, y entonces en ese nuevo pacto es el que ya Dios hace con Israel, que pone las leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, y las escribe, y es lo que ya nosotros tenemos que cumplir. Entonces acá nosotros, Jeremías es como habla de la llegada, habla de todo lo que va a pasar, que es el Mateo, que es que Jesús llega, muere por nuestros pecados y Dios cumple con lo que prometió. Listo. Es que me da pena ver que Magdalena sigue. ¿Listo, pastora? Bueno, a mí me correspondió la caída de Jerusalén, que está basada principalmente en el capítulo 39, verso 1 al 18. Entonces les voy a leer dos cositas que me impactaron mucho y que me enseñaba demasiado. Y es uno, bueno, que habla que más o menos se demoraron 18 meses el sitio, o bueno, el momento del despojo y demás a Jerusalén, pero dice en el versículo 2: el día 9 del mes cuarto del año 10º del reinado de Sedequías abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Bueno, ahí habla un poquito más, pero me impactaba mucho cómo dice que dentro del pueblo o de la muralla lo primero que se abre es una brecha, y por ahí entra todo, o digamos que entran a sitiar la ciudad. Era algo que me impactaba mucho y creo que no había entendido hasta el día que estudié, porque
realmente es importante cubrir todas las áreas de nuestra vida espiritualmente y dejarlas en manos del Señor, porque cualquiera de ellas puede ser la caída de nuestra vida por completo. Por completo. Nosotros hace un poquito más de un año hacíamos el ayuno de la restauración de las puertas y demás, y aprendíamos como todo lo que significaba cada una, y yo creo que es importante que realmente todos estemos muy pendientes de cada área. Yo por lo menos, ustedes saben que yo fui diagnosticada con una enfermedad y esa enfermedad empezó a absorber mucho de mí, y yo siento que en ese tiempo yo descuidé otras cosas de mi vida, y eso atrajo muchas cosas negativas. Y aprendí ahí estos días, reflexionaba, porque hace poco el Señor me hizo hacer una reflexión confesándoselo a una persona todo lo que yo había aprendido con este proceso, y ese día me di cuenta que yo había descuidado otras áreas de mi vida por estar tan pendiente y tan absorbida por eso, y el Señor no quiere eso para nosotros. Él nos enseña cada área debe estar cubierta. Finanzas son importantes, hay que orar por las finanzas, pero no puede ser nuestra razón de oración. Salud es supremamente importante, no puede ser nuestra única razón de oración. Nuestra pareja, o sea, todo realmente cumple un propósito, porque al final la brecha, por más mínimo que parezca, un pensamiento puede ser ese lugar para que nos sitie Babilonia en nuestra vida. Otra parte que me impactaba mucho antes de entrar a la otra parte es cómo, o sea, la vida de Sedequías aquí nos enseña muchísimo, porque nosotros vemos cómo Dios realmente, y nosotros lo podemos ver cada 8 días, cómo el Señor nos habla, nos advierte y nos llama a que seamos obedientes en ciertas cosas, que cambiemos. Yo creo que acá todos cada sábado somos ministrados, y si no lo estamos haciendo tenemos que examinarnos, porque la palabra viene para eso, es como una espada que penetra. Y yo veía cómo Sedequías, porque unos capítulos anteriores él vuelve otra vez a ir a Jeremías, y Jeremías vuelve y le dice: así te dice el Señor, lo que tienes que hacer es bajar las manos y rendirte e ir. Pero seguramente el orgullo del rey no le permitió rendirse ante Nabucodonosor, y él conocía la voluntad de Dios, conocía qué tenía que hacer, pero su orgullo, me imagino, sobre toda cosa, no se lo permitió. ¿Qué días? Yo escuchaba en la emisora, estaba el pastor Milton Reales, porque estaba lanzando una canción nueva, y el que lo estaba entrevistando le preguntaba que para él qué era el verdadero cristianismo, y él decía que hacía unos años él había hablado con una señora ya cristiana anciana, y que ella había preguntado eso, que para ella cuál era el secreto, o qué le había llevado a tener una vida cristiana, por decirlo así, plena y buena. Y ella decía que ella después de mucho tiempo había entendido que se trataba de 2 cosas. Una, hacer todo lo posible por conocer cuál era la voluntad de Dios. Y la segunda, tener la valentía para realmente cumplir la voluntad de Dios, porque nosotros muchas veces la conocemos y la palabra nos la dice y nos la habla todo el tiempo. Sean obedientes, dejen estas cosas, hagan estas cosas, pero nosotros muchas veces no tenemos la valentía para asumir la palabra y cumplirla tal cual el Señor nos la demanda. Y esto fue lo que le pasó al rey Sedequías. En el versículo 6 dice: y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. El rey Sedequías sufrió muchísimo, y fue por su necedad y por su orgullo. Y aquí vemos cómo tal vez por nuestro pecado nosotros merecemos castigos de este tipo. Esa es la realidad. Si nosotros realmente lo vemos a la luz de la palabra, y si nos basáramos en la ley, lo que decía la pastora el sábado es verdad, ninguno merecería estar aquí de pie. Y viene la gracia de Cristo y su amor inagotable, demostrándonos que de verdad Dios nos ama y que Él no quiere el castigo para nuestra vida. Y realmente uno ve como Dios tampoco quería esto para Sedequías, porque se lo advirtió una y 1000 veces a través de Jeremías, y él no hizo caso. Bueno, ahí narra absolutamente todo cómo se tomó la ciudad.
Y acá les voy a leer una reflexión que resalté que estaba en mi Biblia de estudio. Dice, Dios, Dios siempre desea salvar a aquellos que sufren. Sin embargo, aquellos que ignoran su mensaje y su misericordia y persisten en seguir su camino pecaminoso, solo sufrirán más angustia y pesar. Si las personas comprendieran que la causa de su desdicha es el resultado de su rebelión contra Dios, tal vez se volverían a Él en busca de misericordia y perdón. Y es verdad, nuestras bendiciones no son a consecuencia de nosotros porque no es por obras, es por el amor de Dios, pero muchas de las consecuencias y cosas negativas que vivimos sí vienen a raíz de nuestra desobediencia, porque sabemos que Dios no es un papá mal creador y tampoco va a permitir que hagamos lo que se nos dé la gana y seguir bendiciéndonos, porque no es correcto. Nosotros, los que somos papás, también sabemos que cuando creamos un hijo hay momentos en que hay que negarles cosas, aún así uno pueda dárselas, hay momentos que hay que decirles que no, porque son cosas que a la larga los van a dañar, y eso es lo que hace Dios con sus hijos. Al final ya del capítulo habla un poco de lo que vivió ya Jeremías, y el rey Nabucodonosor, digamos que de cierta forma extiende gracia sobre Jeremías, y le dice a su hombre Nabuzaradán, dice, vigílalo bien sin hacerle ningún daño y atiende a todas sus necesidades. Mi Biblia de estudio decía que seguramente el rey Nabucodonosor también sabía que Jeremías les había advertido mucho y los había mandado a rendirse, a bajar los brazos. Pero yo también veo acá cómo el poder de Dios hace acepción de él y tiene esa gracia, y el rey todopoderoso se levanta en defensa de su hijo, porque Jeremías fue un hombre demasiado obediente. Yo leía de Jeremías y realmente fue un hijo de Dios, un hombre que se levantó a hacer la voluntad de Dios a pesar de, porque las situaciones en esa época eran bien difíciles. Sabemos también todo lo que vivió Isaías. Él recibió toda la persecución que hay ahorita en todos los países, o sea, persecución viva. Y realmente Dios se levanta y hace y protege a su hijo. Acá la conclusión de la Biblia de estudio decía, Dios pone gracia sobre sus hijos obedientes, y me encantaba eso porque Dios bendice la obediencia, y lo podemos ver reflejado en el juicio que hubo en Jerusalén, porque Jeremías no sufrió de la forma en que sufrió el pueblo por su rebeldía. Iba a decir eso que María acaba de decir, es que a pesar de que todo se ponga en contra, cuando una persona decide obedecerle a Dios, Dios pone su gracia y su favor, y aunque venga reprensión para todos, a sus hijos, dice, por eso lo dice en el Salmo, en tiempos de hambre sus hijos van a ser saciados. Y hablando de hijos, obviamente la palabra incluye en el hebreo, en ese versículo del Salmo, obediencia. Claro. Lo que tú decías sobre el muro por donde el cual ellos se logran infiltrar, es algo que nos confronta y nos debe confrontar a nosotros siempre, porque en Isaías dice que nuestros muros serán llamados ¿qué? Salvación. Y nuestras puertas alabanza, o sea, como que es cuando uno mira un muro que no tiene puertas, no hay nada. Cuando uno mira solo puertas y el muro está caído, pues no hay nada. Una cosa sin la otra no sirve, porque por las puertas sacaban la basura, pero también por las puertas entraba el comercio y las bendiciones. Para eso eran las puertas, para sacar lo que tocaba desechar, pero para que entraran las bendiciones. Si en un muro no hay puertas, puede entrar cualquiera a hacer lo que se le dé la gana. Pero si en una ciudad la muralla estaba con huecos y las puertas muy bonitas, pues de todas maneras la misma cuestión, porque no cumple la función que debe cumplir, es limpiar, depurar, pero a la vez también que las bendiciones entren. El libro de Proverbios dice que el que le abre, ¿se acuerdan? Que yo les he enseñado mucho este texto porque fue algo que Dios grabó en mi corazón, y es que el que le abre brecha al muro, la serpiente lo muerde. Y luego dice que el que abre una fosa o cava una fosa va a caer en ella. Porque uno empieza a remover la tierra y eso es paso a paso. Un ejemplo, hace poquito a Laura, uno de los gatos, se le murió, le dio cáncer. A la gatica negra, esa gata estuvo con ella, y cuando quedó embarazada, ella regaló los gatos y la gata la odió por regalar sus gatos. Desde ese día ella se decidió ir al apartamento del nivel de abajo, que es donde vive el papá,
y se fue a vivir con él. El papá quiso cambiar el nombre y la identidad y le cambió de una vez la identidad a su gato, le puso otro nombre a su gato, que el que él tenía, y otro nombre a la gata que era de la U, les cambió el nombre. Entonces eso ya de por sí que es un choque emocional para un animal, porque obviamente ellos ya están habituados a ciertas cosas. El trauma de sus hijos, porque ellos obviamente sienten, el trauma del cambio del nombre de otro ambiente, tener que competir con el territorio por otro animal. Y pasó el tiempo así, hace poco ella me dijo, algunos meses, ella volvió a mí. Y yo, ay, qué bonita, volvió. Sí, volvió, ahora está ahí, pero ella no comía abajo, tampoco comía con ella. Hace un tiempo se empezó a secar, a adelgazar mucho. ¿A qué voy con esto? Que nunca las cosas pasan de un momento a otro. La gata no se enfermó de la noche a la mañana, eso fue un proceso. Ella decía, no come, está flaquita, no quiere comer, y yo decía, pues algo tiene. Yo ando pendiente, por lo menos Matías que duerme conmigo, ellos que duermen conmigo, que uno los mira, los consiente, ustedes los tocan, uno está como pendiente, uno siente como en el contacto, uno percibe muchas cosas, inclusive cuando están tristes, cuando están enojados, bueno, uno se da cuenta de todo, sí. Uno siente, percibe, cuando uno está pendiente. Cuando quieren algo. Cuando ella dice, no come, hay algún tema raro, está muy delgada, hay algo raro. Le da por un día de estos abrirle la boca y cuando ya vio lo que tenía en la boca es que tenía lleno la boca de accesos llenos de materia con sangre, la garganta cerrada, por eso no podía comer, cerrada con accesos de materia. Y los dientecitos de todos los accesos y todos esos tumores que tenía en la boca, los dientes se le habían corrido el paladar. Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Mucho descuido. Y era desde abajo. Ahorita lo están llorando, y qué terrible, y que mi papá y yo estamos de luto, y mi mamá le puso algo en el grupo que me pareció real, o sea, genuino lo que mi mamá le escribió. Yo se lo dije a mi mamá ayer, dijo, ay, pobrecita, ella está sufriendo, pero le dije, pero más sufrió la gata. Esos dolores le dijeron, tenemos que removerle todos los accesos y quitarle los dientes. Y hay 50% que vive y 50% que no. Yo le decía, hay que aferrarse al 50%, ora por ella, hay que pedirle a Dios, ¿cuál? Ella tiene un tipo de creencias ahora muy diferentes, entonces todo lo asume de otra manera. Salió de la cirugía y empezó a recuperarse y le dije, ella te necesita a ti. El amor sube las defensas en los seres vivos. El amor es una fuerza impresionante, es un compuesto químico impresionante y sube las defensas. El amor levanta, de verdad. Dios es amor, es una fuerza increíble. Y yo le dije, dale amor, eso le va a subir las defensas. Ella pues en sus cosas de aquí para allá, se fue de viaje, toda cuestión por ahí, la deja, el animalito entra en un paro, estaba al cuidado del papá de ella, el animalito entra en un paro y se murió, no aguantó. Ella estaba buscando protección en ella porque vio que allá en el otro apartamento no le prestaba nada, no tenía nada. Cuando se vio mal, la buscó de nuevo a ella como buscando su lugar seguro y protección, ella tampoco lo hizo. ¿A qué va uno con todo eso? Ahorita lloran y qué terrible, qué tragedia. Pero se abrió la brecha. Se abrió una brecha muy grande. Eso Se fue un proceso. Eso no fue de un día, eso no fue de la noche a la mañana, eso fue un proceso de meses. Y le dijeron que donde la recibieron, le dijeron, sufrió demasiado, padeció mucho dolor, y eso a uno le duele porque es un ser vivo que está sufriendo dolor, o sea, el dolor es horrible, sentir dolor es horrible. El hecho de que sean ellos no quiere decir que no les duele, les duele. Y además en un gato se ve más el dolor porque como son tan orgullosos, cuando ellos pierden eso, pierden el orgullo y uno se da cuenta muy rápido, porque yo con la gatica cuando el perro la dañó, lo que más a mí me dolió es ver eso. Ella me miraba y me les da pena. No me mires, por así favor. Era Matías cuando yo porque cuando el gato siempre es orgulloso y él se escondía porque él no quería que eso fue lo que más me dolió, ver a esa gatica así, porque uno siempre los ve imponentes. No, es que su identidad queda golpeada. Entonces cuando ella busca refugio, eso no fue de la noche a la mañana. En la vida de uno pasa exactamente igual. Uno no se aleja de Dios de la noche a la mañana. Eso es como lo que yo les hablaba el sábado, eso es una fusión, porque la idolatría en la que cayó Israel no fue que ellos se divorciaran de Dios porque hubiera sido mejor. Por eso el Señor dice, son agua tibia, me producen náuseas, me produce fastidio y náuseas, porque ellos no se divorciaban de Dios, sino que creían en Dios y lo tenían como uno más dentro de sus dioses. Lo tenían como uno más, entonces le ofrecían a él y le quemaban holocausto, pero también le ofrecían incienso a los Baales. O sea, Dios decía, ¿qué es esto? O sea, yo estoy al mismo nivel de sus dioses, de los ídolos paganos, de todas estas.
Y eso fue lo que hizo traer el celo de Dios, y es lo que uno ve cuando ya en este punto de la historia de Israel, donde la brecha estaba abierta y por la brecha se metieron los asirios. Veíamos nosotros que habían dos profetas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Jeremías, ¿qué le decía? Tiene que ríndase. ¿Qué le decía él? Ríndase. ¿Y qué le decía el otro profeta? Que sus ojos no van a ver. Tus ojos no van a ver. Entonces, acá está algo que nosotros tenemos que entender, y es que la gente dice, la palabra de Dios se contradice. No sé si ustedes lo han escuchado, es que en un lado la palabra dice y en el otro... No, la palabra nunca se contradice, jamás. Ezequiel le decía, tus ojos no van a ver la desgracia. Se los quitaron. Tus ojos jamás verán la desgracia que está por acontecer. Y él decía, y luego venía Jeremías y le decía, ríndase porque viene la desgracia. Y él decía, ¿y cuál de los dos profetas me está diciendo? Este entra por esta puerta y me dice, tus ojos no lo verán. Y este me dice que me rinda. Y los falsos profetas que le decían lo que sus oídos y su corazón necio y orgulloso querían escuchar. Usted va a poder más que, usted va a prevalecer. Porque un falso profeta, según lo que estudiábamos la semana pasada, un falso profeta es, y van a identificarlos en este tiempo de apostasía así. Ustedes van a aprender a tener discernimiento en este tiempo, porque necesitamos una iglesia que tenga discernimiento. ¿Cómo ustedes van a identificar falsos maestros y falsos profetas? Cuando la mayoría de sus sermones, estamos hablando de la mayoría, es un 80-90% de sus enseñanzas, están enfocadas a cosas buenas. Tú puedes, tú lo logras, o sea, todo es de prosperidad, de bendición, de todo ser, ¿sí me entienden? Cuando ustedes vean que un predicador, un evangelista, o sea, son las buenas nuevas del evangelio, pero entendamos algo, que las buenas nuevas del evangelio iban precedidas por generación de víboras, arrepiéntanse. Las buenas nuevas del evangelio nunca van a ir divorciadas del precedente. La Biblia es clara para nosotros cuando nos permite ver a un bautista abriendo la brecha y abriendo un camino, llamando a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero espere un momento, ¿cómo puede un profeta levantarse y llamar a la gente de una manera tan fuerte, pero demasiado fuerte, confrontante con, o sea, eso prácticamente es como, cualquiera lo tomaría como un insulto? Y eso es lo que precede al ministerio de Jesús, a las buenas nuevas, al mensaje con pies, al mensaje de salvación en medio del pueblo que es Cristo. Lo que lo precede a él es el llamado al arrepentimiento, y de una manera demasiado fuerte. Entonces, cuando ustedes miren, cuando ustedes vean cualquier tipo de enseñanza donde todo el tiempo se está hablando de progresismo, de inclusión, de tolerancia, ojo con eso, pilas con ese tipo de, porque esos son los que nosotros aprendimos por el libro de Jeremías, y estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la apostasía y tenemos que ser muy claros en lo que estamos viviendo, y tenemos que mirar las cosas con discernimiento, porque no todo el que diga Señor, Señor, entonces dejamos claro, no. El profeta Ezequiel le decía, vas a ir, tus ojos no van a ver, y el otro le decía por el otro lado, arrepiéntete porque viene la desgracia. Nosotros tenemos que entender que el ministerio de Jeremías fue un ministerio demasiado difícil, pero en medio de todas las dificultades a las cuales Dios lo mandó a él a predicar, el Señor lo rodeó a él de su gracia, de su misericordia, y él no tuvo que pasar por toda esta situación. Es decir, la palabra de Dios se cumple, y ustedes tienen que tener bien claro eso, que cuando alguien se acerque a ustedes a decirles, este es un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo de lo que es lo segura que es la palabra de Dios, que jamás se contradice. Vamos ya terminamos como que esta parte de la tarea, vamos a ir nosotros, vamos a seguir mirando la parte de Jeremías, de ahí no nos vamos a ir todavía. Nosotros ya vimos, bueno, el bosquejo teológico ya lo vimos, ¿verdad? Sí, cierto, terminamos
el bosquejo teológico del libro, el orden que tiene el libro, ¿sí, cierto? Ahora vamos a estudiar la vocación de Jeremías. Esto está en el capítulo 1, el sustento bíblico de lo que vamos a estudiar ahorita está en Jeremías 1. Me van a ayudar a leer desde el verso 5 hasta el verso 8. ¿Quién quiere leer desde el verso 5 hasta el verso 8 de este primer capítulo? Amén. Listo. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Ok. Primera de Timoteo 4:12 dice: no dejes que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Se habla esto sobre la vida de quién, lo que acabamos de leer, de Timoteo. Pero cuando miramos la vida de Timoteo, Timoteo no era un bebé, era un hombre joven. ¿A qué hace referencia la palabra griega joven y a qué hace referencia la palabra hebrea joven? Porque son dos palabras que, aunque son escritas en diferente época y con una palabra diferente, el significado viene a ser exactamente el mismo. La palabra en hebreo es Nahar, N-A-A-R, Nahar. La palabra hebrea es Nahar, que significa joven y sin experiencia, joven y sin capacitación. Entonces, cuando el apóstol le está diciendo a Timoteo, está siendo llamado al ministerio, pero que nadie te menosprecie, porque no tienes aún la experiencia ni la preparación, es más bien un mandato que Dios nos da a no ser menospreciados. Sí, porque el menosprecio a cualquier persona le hiere, le golpea y le duele. Lo que es sentirse uno menospreciado duele. Pero hay algo que va dentro de este mismo mandato y es algo que muy pocas veces la gente enseña. A la gente y a los jóvenes se les predica, sobre todo en muchos campamentos y eventos: nadie te menosprecia por ser joven. Ok. Pero miren, ahora mismo la clase de jóvenes que nosotros tenemos, a uno le da piedra, enojo, una cantidad de niñitas y niñitos son hablando unas cosas tan bobas, tan huecos, pareciera que quisieron, quisieron, no sé, ¿alguien en casa? ¿Alguien ahí? Porque pareciera que no hay nada adentro. Se llevan por lo superfluo, por lo que es sencillo, por la ley del menor esfuerzo. Escuchaba yo la semana pasada un grupo de jovencitas, ponle de 8 a 10 niñas jóvenes. ¡Ay, qué chévere! No, con la palabra MK. No. Genial, ahora tenemos más tiempo. Canceló la clase esa vieja gran, no sé. Ya cuando yo dije: pero ¿qué pasó acá? ¿Con qué le lavamos la boca a estas niñas? Cancela. Ay, no, qué chévere, ¿qué hacemos? Busquemos a ver. No, pues no hagamos nada, vámonos a vitrinear, ¿qué hacemos? Porque ahora tenemos más tiempo, porque cancelaron la clase. Y yo decía, yo les volteé a mirar y yo decía: partida de mediocres, partida de gente vaga. Ni siquiera, porque fue en un horario por la mañana, salimos con Sara no escuchó, pero yo las vi a ellas hablando y me impacta ver este tipo de comportamiento. Vagas, porque tengan por seguro que puede que ocurra, pero es muy baja la probabilidad de lo que les voy a decir. Puede que ocurra en algún sentido, puede que sí, pero es más probable que no. Que la gente que estudia en la mañana, los papitos les pagan la carrera, ¿cierto? Y se van allá a pedir pinta porque necesitan ropa para ir bien donde las amigas,
para las fotocopias, piden hasta para la cerveza que se toman. ¿Sí me explico? Gente que, yo digo, andan en una vagancia, perdiendo el tiempo. Hay chinas ridículas, de verdad. ¿Cómo se les ocurre pensar que es más chévere que les cancelen una clase que salió del bolsillo? Eso no es gratis, eso salió del bolsillo de alguien. El hecho de que esto a mí no me cueste, porque sea que me lo regalaron, lo trajo alguien, el hecho de que a mí no haya salido de mi bolsillo no quiere decir que alguien detrás de esto no pagó un precio. El hecho de que para mí ahora sea gratis y yo lo reciba de gracia no quiere decir que esto no estuvo alguien detrás de esto para pagar y comprar esto para que esto viniera a mí, ¿cierto? El hecho de que las cosas a mí no me estén costando no quiere decir que sean gratis. Gratis no hay nada, ni siquiera la salvación es gratis, porque a Jesús le costó. Son cosas que doctrinalmente se han usado, se han enseñado hasta mal, porque la salvación es gratis. No, la salvación es gratis para mí, pero no fue gratis para él. Es más, los dones son un regalo de gracia de Dios, y estudiando sobre los dones, ahora le tocó irse hasta el infierno mismo a pelear contra el infierno. Dice que descendió al Seol llevando cautiva la cautividad. Dice, bajó, miren lo que le costó a Jesús los dones: bajar a lo más profundo y subir a lo más alto. Le costó ir lo más bajo, pero lo más bajo, y subir lo más alto, para que nosotros tengamos cada uno diversidad de dones. Y los tenemos, porque sí los tenemos. Ahora, que los estemos poniendo a producir y que se estén multiplicando y creciendo, eso ya es otra cosa. Pero que a él le costó, le costó. Entonces, cuando uno mira gente así, yo digo, ¿qué generación tan mediocre? Porque son mediocres. ¡Ay, no tengo clase! ¡Ay, qué chévere! No hay clase, no hay nada. ¡Ay, qué bueno! Miremos qué hacer. Yo digo, celebrando una cosa, es como acá, si yo les digo, estoy repartiendo un tema, a ti te tocó pues casualmente 10 capítulos para tu estudio, a ti te tocó medio capítulo, solo 10 versículos, a ti te tocó un capítulo, a ti dos capítulos, un ejemplo. ¡Ay, qué chévere! Yo solamente me llevo 10 versículos para estudiar. ¡Ay, y por qué a mí más! ¿Y por qué, pastora, en el tema de él son 10 versículos y a mí 10 capítulos? Y yo creo que tengo que estudiar más. ¡Ay, de verdad! ¿En serio a mí me tocó 10 y no puedo cambiar con otro? Yo diría, espere un momentico, o sea, correspondió así, y tenemos que antes alegrarnos porque es una oportunidad para que la palabra también me enseñe a mí algo nuevo. O sea, estudiar es una cosa muy chévere, prepararse, tener yo, vean, de verdad que disfruto mucho estudiar, me encanta estudiar la palabra de Dios, estudiarla en todo su contexto, con la parte geográfica, con la parte histórica, científica, en todo. Me encanta estudiarlo así. Chévere, es algo que yo disfruto. Digamos, tenemos que llegar al punto de decir, sí, una serie, un programa entretiene, pero eso edifica, eso me aporta algo. Entonces ahí es donde yo tengo que mirar, si yo aprendo de esto algo, bien, tiene algo que enseñarme. Yo siento perdido mi tiempo. Por ejemplo, la semana pasada perdí mi tiempo viendo una película. Cuando Laura fue, le dije, Laura, ¿qué película? Vamos a ver una película, ella la escogió. Y yo, Laura, eso va a ser una pérdida, Laura, Laura, es un hueso. Uy, no, yo dije, perdí mi tiempo, en serio. Eso a mí no me enseñó nada, o sea, nada es nada, no me aporta nada. Y yo me siento tan frustrada, de verdad, cuando uno ve una película, que uno ve algo, que uno saca, como que extrae cosas que uno entiende por la palabra, y como que uno dice, esto es esto y eso, uno como lo entiende. Pero el sentarse en algo, yo decía, ay no, qué pereza. No voy leyendo acá porque es que a mí esto me parece absurdo, siento que pierdo mi tiempo y eso para mí es como tan hueco. Ay, pero es chévere. No, para mí eso no es chévere. ¿Sí? Entonces uno dice, ninguno te menosprecie por ser joven. El mandato es hacerse respetar, sí, pero hacerse respetar con fundamentos. No es lo que están haciendo en las calles los muchachos hoy en día. No es lo que está haciendo la gente en este tiempo, haciendo respetar lo que ellos son por ser jóvenes sin fundamento. Pelean y defienden a capa y espada a Pedro, pelean y defienden a capa y espada a Pablo Escobar. ¿Ah? Muchachos de 17, 18 años publican las fotos de Pablo Escobar y son su ícono y es
el admirador, yo digo, pero hombre, ¿cómo una persona puede ser tan hueca, tan superflua de admirar algo sin conocer el fondo? Son cosas que son de forma, pero no de fondo. ¿Cómo puede haber gente tan hueca? Para mí esa gente sinceramente es digna de menosprecio. Para mí es digno de menosprecio a aquel que no tiene raíz ni fundamento, o sea, perdón, y soy pastora, y amo a Cristo y le temo al Señor, pero para mí es algo que no tiene, carece de valor, para mí, porque como les decía, mi cabeza es fuerte, aprendió a ser fuerte desde muy pequeña, entonces para mí es algo que yo digo, no, si yo puedo hablar con alguien que a mí me aporta algo, yo disfruto la conversación, cuando uno comparte y uno aprende, y uno está, para mí es una de las mejores conversaciones, pero cuando uno siente hablar, hay gente que uno dice, uy, Dios mío, pasó una eternidad y no mira, solo pasaron 3 minutos, qué persona tan... Como que uno dice, uy, no hay como ese feeling, como que no hay esa empatía y uno dice como que no nos conectamos. Hay gente con lo que uno entiende, aprende, disfruta porque estamos aprendiendo. Un ejemplo, las clases en las que todos participan, pues para mí son las mejores clases. Cuando no son solo magistrales, sino cuando hay exposiciones, cuando cada uno habla, cuando yo aprendí esto, cuando... O sea, son tan valiosas, son las mejores, yo creo que de las mejores clases para mí son las mejores. Cuando cada uno dice, mire, yo leí esto, yo aprendí esta palabra, es tan chévere. Qué triste es cuando uno se sienta con una persona que a enredar todo, como que todo lo que se va por las ramas y echan cara y dice, ay no, qué... O sea, estos ya no son de leche, por favor, o sea, como que ya maduremos un poquito. Ninguno te menosprecie por ser joven. Cuando habla, no habla propiamente de la juventud de Timoteo, sino habla de la capacitación, de la experiencia, de la madurez en cuanto a carácter. Nadie te puede menospreciar, así mismo prepárate. Por eso le dice en la lectura, ¿se acuerdan que hay una parte donde le dice que tiene que leer, que debe leer, tiene que leer, ejercítate, lee, prepárate? Es lo que le está diciendo el apóstol a él. O sea, sí puedes ser una persona joven y nadie te tiene que menospreciar, pero amigo, para que no te menosprecies tienes que llenarte aquí, tienes que tener algo acá adentro, porque si tú no tienes nada adentro, pues es que ¿qué? O sea, ¿cómo uno puede decir, valora, aprecia a alguien que no te enseña a ti nada? Esos tales influencers que hacen estupideces, bobadas, ¿cómo uno puede? Niños que salen a la calle, las calles, jóvenes, o menores de edad, o jóvenes que salen a las calles como esos muchachos, bueno, no sé cómo será, pero van y encuentran en Kennedy, yo supongo que pueden ser sí ellos, ya uno no sabe ni qué creer ni qué no creer, porque con esta justicia tan deplorable que maneja este país, sí. Supongamos que si fueran ellos, porque se presume de inocencia, ¿no? Que fueran o no los que tuvieron que ver con la muerte del policía en la Nacional. Si fueron ellos, no tendrían por qué estar allá porque ni siquiera estudian en la universidad. Entonces no tiene ningún sentido. Si me explico, gente que sale a pelear por una causa que ni saben cuál es la causa. Defienden a Petro, es que Petro es terrible, es tremendo hombre, es que Pero uno dice, pero hombre, no estuvo, no, por favor. Petro no estuvo en la toma del palacio, no hizo nada. Él era un pensador, un filósofo, un contador, un administrador, él nunca. Digo, ay, pues vaya que Petro les dé pecho. No, y así haya sido, ahorita que está haciendo el pésimo administrador. Vaya que Petro les dé. No, sí, pero digamos que eso sea verdad. O sea, si uno lo evalúa por lo que es ahorita, tampoco, no es ni por su pasado ni por su presente. Pero el Filipe no engañado. El otro día se subieron 2 niñas y la una era, o sea, ¿derecha e izquierda? Sí, la una le decía, no, es que Petro es esto y esto y esto. Sí, le decía, el mejor era Uribe y que no sé qué. Y la otra, no, pero es que él no ha hecho de eso. Pero no tenía nada de fundamento para pelear por él. Decía, él solo estaba ahí, no, pero él no es así. Le decía, no sea bruta, la trataba hasta mal. Y le decía, no, pero tampoco, es que él solo estaba ahí como una asamblea, algo así. Y yo apenas escuchaba, decía, qué niña tan bonita. Uno mira y de eso se está levantando gente que sale a pelear, ¿por qué pelea? Yo no sé, no es como ese ímpetu de rebeldía. Yo no sé, les da pues, cuando el Señor a través de Pablo exhorta a Timoteo, le está diciendo, mijo, a usted no prepárese, dé fruto, trabaje, esfuércese, responda. Y esa es la mejor forma para que a una persona
no la menosprecio. Ya que si una persona da fruto y recibe menosprecio, eso es otro rollo. Pero que por lo menos de parte de uno tenga la frente tranquila o su conciencia tranquila como Jeremías y dice lo que es correcto aunque todo el mundo está en mi contra. Ya. Ahora, le dice a él, Nahar, él dice, Señor, yo soy Nahar, yo soy muy joven. Y si se habla, no se han puesto de acuerdo los estudiosos cuántos años tenía él, pero se cree que sí era una persona muy joven. Entonces, cuando uno ve una persona que está joven, uno ve una persona que le falta un currículum también, le falta un bagaje, le falta foguearse, le falta una experiencia. Dicho de otras maneras, ahí, en ese punto es cuando la persona se debe preparar en Dios, ¿sí? Una parte, y la otra, depender de Dios. Entonces, cuando Dios llama a una persona sin las capacidades, tal vez las cualidades que todo el mundo que esperaría ver en un profeta, y más un profeta en esa época tan crucial de la historia de Israel, uno lo que encuentra es simplemente una persona que puede aprender dependiendo de Dios, porque es la única manera en que alguien, igual como a Timoteo, se fue mandado por Dios a través del profeta, que se preparara, que se instruyera. Nadie puede salir a hacer algo si no está siendo preparado. Y cuando se trata de un llamado que es tan espiritual, netamente espiritual, porque no estamos hablando que me voy a preparar para construir casas o para abrir carreteras, qué sé yo. No me estoy preparando para algo propio de esta tierra, sino para algo que trasciende a la eternidad. La preparación mía debe estar en dependencia de Dios. Y es lo que el Señor te está diciendo. Entonces, no digas que tú eres demasiado, porque a donde yo te mande, te toca ir. Y luego le dice, tranquilo que yo voy a estar contigo, o sea, no te preocupes. Entonces vamos a sacar 7 características. 7 características de la vocación que tenía Jeremías. La primera, lo primero que tiene que tener cualquier vocación, cualquier llamado es que la persona sea conocida o llamada por Dios, incluso antes de ser formado. Ustedes tienen que tener esa certeza. Dios me llamó a mí, Él me selló y me escogió antes de que mi mamá y mi papá se unieran, aún antes de que yo fuera nacido o procreado, ya había sido procreado en el corazón de Dios. ¿Ser llamado antes de qué? De ser formado, María. Entonces tenemos que tener esa certeza. Dios nos llamó antes. Creo que inclusive una de las canciones que cantaba Julio Melgar dice eso, la de esclavo de... Ya no soy esclavo de temor. Sí, yo también tengo que cantar. Pero lo habla así, dice sí, que antes del vientre. Desde el vientre fui. Tu sangre en mí cuyo. Escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibí de ti. habla de doble nacimiento ya. Entonces hay que entender y tener la certeza de que nosotros fuimos sellados por Él aún antes de que conociéramos la luz de este mundo. ¿Esto está dónde? Verso 5. Verso 5. Segundo, lo primero es, Dios le conocía aún antes de ser formado. Lo segundo, lo separó antes de que naciera. ¿Saben qué es separar? ¿Saben qué es separar? Consagrar. Consagrar. Cuando se dice, esto va a ser para los usos sagrados del templo, los utensilios, eso se habla de consagrar. Dice, lo consagró, lo apartó, lo separó. Esto también está en el versículo 5. Lo consagró antes de que naciera. Esto lo dice el libro de Romanos, también lo explica el apóstol Pablo. Que hay un tema ahí, como un debate en cuanto a la predestinación. Y la verdad, no es que Dios sea malo, porque Dios nos dio libre albedrío y nos da la oportunidad de escoger, pero hay personas... Simon, oye, ¿será que le pasó corriente? No. Oye, no. No, yo creo que también se asustó. Se apagó todo. Nos asustó a todos. Uy, pobrecito, mami, cochete. ¿Qué hizo Néstor? ¿Qué hizo?
No, señor, no se me acerque ahí. No. Apenas por No. esas orejitas para atrás, mi mamá se ¿Sabe enojó. cómo que era más? ¿Qué estábamos hablando? Que lo La separó, predestinación. lo La consagró. predestinación. Bueno, hay un tema ahí en cuanto a la predestinación y es que la gente está... ¿Qué pasó? Dice que muy atrás Marlene. Yo que lo consagro. Que no. Entonces, sí, estamos en ese mismo punto, de que lo separó, lo consagró. Entonces, hay un tema y un debate en cuanto a la predestinación. Mucha gente dice, entonces si Dios predestinó, entonces ¿para qué ya? Pues a los que tiene escogidos. No, es que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De qué depende eso? De mi obediencia. De la obediencia, de que yo diga, aquí estoy. Como digo, dice, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Que también Acá pienso estoy. que hay unos que son escogidos porque tienen dones para ayudar a la salvación, hay unos que son solo para escuchar. Hay gente que ya viene con un sello como él, Sansón era predestinado y escogido. escogido, y él escogió darle la espalda a eso. Sí. ¿Sí? Sansón porque Exactamente. desde el vientre. Porque hay gente que Sí, viene fue. con un llamado, hay Sí, gente que fue. viene con un llamado especial, hay gente que viene con un llamado así súper puntual como es el de él, listo. Tercero, ahora, lo constituyó como profeta para las naciones. Lo constituyó como profeta para las naciones. Y ahorita ustedes van a mirar lo que están escribiendo y vamos a tomar una conclusión acá. Oye, ay, ya, que la consiguen. Ay, ven. Cortita. Eso también está en el versículo 5. Cuarto, entonces. El anterior era lo separó, este lo constituyó. El cuarto lo envió. Está en el verso 7, donde le dice, a todo lo que te envíe, irás tú. Lo envió. Quinto, le ordenó. ¿La orden cuál era? Dirás todo lo que yo te mando. Esto está en el versículo 7. Lo animó, sexto. Eso está en el versículo 8. Lo animó. No temas porque yo estoy contigo. Se lo dice en el versículo 8. Séptimo, habló a través de él y esto está en el verso 9, donde le dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces vamos a hacer como un repasito. Lo conoció, o sea, hablando de Dios, lo conoció, lo separó, lo constituyó, lo envió, le ordenó, lo animó y habló a través de él. ¿Qué pueden ustedes deducir de esas 7 cosas? Pues es como un proceso también que uno puede ver acá como, yo creo que para la vida de todos, lo primero que recibimos es como ese llamado de Dios. Y a raíz de eso, pues nosotros también tomamos la decisión de consagrarnos para Él. En ese proceso de consagración yo creo que es donde viene todo nuestro cambio, nuestro nacimiento, nuestro arrepentimiento. Y ya cuando somos pues personas de confianza para el Señor, ya Él nos constituye y nos entrega un nombre que es como nuestro ministerio, de cierta forma lo veo así. Y ahí es cuando ya somos dignos para que Él nos envíe y pues nos ordene y nos anime y nos hable. Ahí viene todo, porque creo que todo eso viene junto en el servicio al Señor. Perfecto, así lo percibes tú. ¿Cómo lo percibes tú, Nico? Yo percibo que como creación de Dios, todos tenemos un propósito. Ajá. Somos predestinados, algunos son predestinados para cosas buenas, otros para cosas malas, pero Como Faraón. sí, sé que, sí, todo, yo pienso que toda la vida debe tener un orden. Cosas porque- malas. Sí, Que nace siendo muy es malo. que digamos vemos la naturaleza y toda la naturaleza sirve para algo. Las aves, las abejas polinizan, crean, digamos, vida.
Entonces todo tiene un mecanismo. Igualmente nosotros tenemos una forma de vivir, una forma como de cumplir el propósito de Dios. A unos hizo pastores, profetas, evangelistas, a muchos hizo músicos, adoradores, buenos predicadores. Entonces yo pienso que sí somos predestinados para Dios. Desde que estamos desde el vientre de Dios tenemos tal vez esa conexión con Él. Cuando crecemos se pierde porque el ser humano cierra como su corazón, pero en algún momento de nuestras vidas, cuando nuestro entendimiento ya está firme, tenemos dos caminos: cumplir el propósito de Dios, como vamos a hablar de Timoteo, Jeremías, o hacer mi propósito. Entonces yo pienso que todos tenemos un propósito, por pequeño que sea, por muy grande que sea. María. Pues todo lo que dijeron mis hermanos. Pero en sí es la vida cristiana del nuevo nacimiento, o sea, porque obviamente el Señor, él nos conocía desde antes, pero como cuando estaban Natanael en el árbol, algo así, o el que estaba en el árbol escondido, que el Señor le dice: yo ya te había visto, desde antes de que se encaramara en el árbol, Dios ya lo había visto, es algo como eso. Y sí, todos tenemos un propósito y una predestinación, pero solo cuando nos ponemos en el punto de ser obedientes, solo cuando realmente entendemos todo esto, porque nosotros al principio, como nacemos, no entendemos, somos neófitos, como le decía a Timoteo, que nadie te menosprecia, habla de la experiencia, pero cuando empezamos no tenemos experiencia, pero cuando ya Dios como que nos abre el entendimiento, porque toda la palabra, inclusive en Jeremías y en Isaías, habla de que ellos iban a hablar, pero que ellos no iban a tener oídos para escuchar, o sea, sí escuchaban, como cuando uno les predica a las personas, sí escuchan, pero no entienden. Entonces cuando ya llega uno a ese punto de entender verdaderamente por la misericordia de Dios, porque esto es un milagro, la verdad, entonces ahí es donde ahí es cuando ya de verdad uno es separado, porque uno antes no es separado, porque uno es separado pero a su manera, o sea, hace lo que se le da la gana, pero cuando ya uno es separado es cuando Dios dice, ya es como encarrilado para lo que realmente es el propósito de uno en la vida, y es cuando ya Dios de verdad ya comienza a darle a uno como pautas y órdenes, que Él sabe que ahora sí tengo la madurez y la capacidad para obedecerlo, porque antes no la tenía. Yo decía anteriormente, yo estuve en un proceso en el que yo iba y volvía cuando recién empecé a conocer del Señor, y yo siempre lloraba y le decía: Señor, yo quiero ser fiel, pero no era algo, era algo con lo que yo luchaba, pero era algo con lo que yo nunca había aprendido. Nadie sabe amar a una persona bien si nunca ha aprendido a amar. Entonces, el proceso de la vida cristiana es eso, de que el Señor comienza a enseñarle a uno a amarlo a Él, y después de amarlo a Él, uno aprende a ser obediente y aprende a ser fiel, porque de lo contrario uno nunca va a poder, porque anteriormente, como no había una relación, como no había una amistad con el Señor como la que tengo en este momento, pues no había la obediencia total ni tampoco la fidelidad total. Pienso que primero es ese proceso. Para que uno llegue a cada punto, pienso yo que debe pasar uno por muchos años de procesos fuertes, porque uno en sí uno es desobediente, es terco, es testarudo, por decirlo así, porque digamos uno a veces quiere hacer todo como a la manera de uno, pero uno llegar uno en sí está apartado de Dios, pero uno si se extravía de Dios, uno pierde todo. Digamos, es el proceso que uno tiene que llevar, porque digamos, para uno ser enviado a las naciones, uno tiene que disponer su corazón y dejar la bobada, como el pecado, la mediocridad, porque digamos, para uno ser enviado uno tiene que llenarse de Dios. Dios no va a enviar a un mediocre o una persona vacía, que digamos se llena de cosas vacías. Uno tiene que empezar como ese proceso, el que realmente se dispone y es sellado, porque hay personas que son selladas y no se disponen, y que realmente quieren conocer a Dios y son formados en Dios, pienso yo. Entonces, miren que en el primer punto dice que Dios le conoció.
Dios conoce dice, mi embrión fue visto por tus ojos. Lo que tú decías es cierto, el bebé tiene esa sensibilidad a lo espiritual hacia Dios, aunque muchos desde que nacen son malos. Yo conocí el bebé de un narcotraficante de uno de los Jaramillos de acá de Colombia. Yo tuve ese niño en mis brazos, de 6 meses. Yo era un bebé que apenas aprendió a sentarse. Y yo lo estaba consintiendo, y ustedes no me van a creer, pero ese bebé estaba endemoniado. Sí, claro. En serio. Tenía una carga espiritual tan fuerte, ese niño se volteó, yo lo estaba consintiendo y se volteó como un demonio. A pelearme, alegaba, pero así enardecido, y me quitó la mano, pero era un bebé, y yo decía, ¡oh! Ahí entendí yo muchas cosas. Yo dije, hay maldad, de por sí que la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del bebé, del muchacho, del niño. Pero entendí yo que había una carga de maldad muy fuerte sobre la misma carga que, digamos, el embrión es visto por el Señor y el niño tiene como la sensibilidad a Dios, pero en su mismo proceso de gestación y de formación y nacimiento empieza a recibir toda la información. Está la pelea espiritual también. Y ya está. Entonces, el Señor de hecho conoce a todos los bebés y a todos nos da la oportunidad, como hablaban ustedes mismos, un ejemplo, el caso de Sansón. Él tenía un llamado impresionante, él decidió darle la espalda al llamado y terminó haciendo las cosas a la manera suya, sirviéndole a Dios, pero a su manera, sin ojos. Terminó allá metido, sí hizo algo, pero no pasó la eternidad como debió haber pasado. La vida de él era para que hubiera terminado en una gloria impresionante, haber llevado a la nación a una gloria mayor. Hubiera sido impresionante. Él decidió. Entonces, acá vemos, Dios conoce, Dios separa, y es lo que Dios hace con cada persona. Él le permite ese proceso de ser separado para él. En algún punto a todo el mundo se le es predicado el Evangelio, y si no le llegara el Evangelio, la misma creación predica de Dios. Es lo que enseña el libro de Romanos. Ahora, después de que Dios conoce a la persona y la aparta, cuando hay ese proceso de consagración en todos los que hemos dicho, acá estamos, ese proceso de separación hacia las cosas del mundo, porque Él conoce a todos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando hay ese proceso mío, personal, de divorciarme con las cosas del mundo, con lo que el mundo ofrece, cuando hay esa separación, esa consagración, viene el punto 3, que es donde dice constituye, porque no puedes tú decir esos bultos de arena y de cemento que están afuera tirados, tienen un propósito en este punto. Sí, pueden servir para edificar, pero dependiendo de las manos de quien se pongan, sirven para edificar qué o cuál cosa, dependiendo de las manos de quien se encuentre. Si dan en las manos de un obrero bien chambón, eso viene a ser un changarro, por allá un cambuche. Pero si viene en las manos de una persona diligente, preparada, eso viene a ser para formar, para edificar algo que va a ser impactante, majestuoso, con un propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona ha sido separada para Dios, en las manos de Dios es constituido, es establecido, que es lo que también se traduce por constituido, establecido. Dios es el que constituye a aquel que ha decidido obedecer al proceso de separación de Dios. Después de que una persona ha sido constituida, que fue el problema que nosotros tuvimos, sí o sí, en la iglesia años atrás, donde a muchas personas les dimos la oportunidad de ser líderes sin pasar por procesos como estos que está pasando en nuestra iglesia, de formación doctrinal, espiritual, porque esto es demasiado importante. Puede que nuestro crecimiento hacia afuera no se vea, pero hay un crecimiento interno que es más valioso que el externo, porque después de que la gente crece solo hacia afuera sin tener un crecimiento interno, todo lo que se crece hacia afuera se cae. Entonces, dice que después de que una persona ha sido constituida, establecida, dice que en este punto viene a ser enviada, lo envía, pero el ser enviado va incluido en esa comisión una orden, vayan por todo el mundo a. Hay una orden, no lo envían a uno a que, ay no, porque es lo que la gente quiere ahorita, me enviaron a qué o me envío a qué, porque esa es la otra, y es algo que está en todos los puntos y ustedes lo miran. Fue Dios el que lo conoció, fue Dios el que lo mandó a separar, fue Dios el que lo instituyó, fue Dios el que lo envió, fue Dios el que le ordenó.
No es que yo me consagro, solo me separo, me constituyo y yo me envío, porque no funcionan así las cosas. Esto es un proceso de parte de Dios y mucha gente se autoproclama, se autoenvía y luego vienen a decir, no es que yo nunca quise hacer esto y lo que pasa es que yo terminé haciéndolo. ¿Por qué? Porque no tuve nada mejor en la vida que hacer, porque esto me dio para comer y finalmente pues viví de eso. Muchos pastores son asalariados. Mucha gente que yo, ¿por qué no me quise ir a Estados Unidos en el momento? Y de verdad que le doy tantas gracias a Dios cuando no me fui para Houston. De verdad hubiera sido un fracaso total, o sea, por lo menos puede que económicamente hubiera sido muchas cosas y ministerialmente uno hacer muchas cosas, pero finalmente lo que es más importante para Dios, que es mi corazón, tal vez no estaría en este punto de tanto proceso con Él, ¿sí? Más valioso que todo aquello es esto para mí. O sea, la formación y los procesos que Dios permite finalmente, o sea, esto es algo que a uno nadie se lo va a quitar, porque son procesos que lo han forjado y lo han formado a uno. Entonces, se solucionan muchas cosas y yo que hubiera hecho, yo me pongo ahorita a pensar y yo digo, uy, no, finalmente cuando salen tantas cosas del corazón de una persona, uno con quién se hubiera ido a edificar allá. O sea, ¿cómo hubiera sido eso? Es que la Biblia lo dice. Confiar y apoyarse en una persona desleal es como querer caminar con una pierna rota. O sea, uno cómo se lanza una cosa así, yo digo, uy, no, o sea, terrible. Entonces, acá uno puede ver ese proceso, el Señor constituye, luego el Señor envía. Da una orden dentro de la gran comisión, hay una orden porque la orden es dirás lo que yo te mande. No vas a decir lo que a ti se te ocurra. Porque quizás lo que a Jeremías se le pudiera ocurrir también sería decir lo mismo que todos decían para no tener problemas, para no echarse la soga al cuello, para que no lo tiraran al cepo, para que no lo tiraran a la cárcel, a la cisterna, para que no lo azotaran, para que no lo golpearan. O sea, era más sencillo para él decir lo que la gente quiere escuchar. Es más fácil. Créanme que nosotros empezamos a hacer videos por internet de superación personal, de cosas así chistosas y seguro ganamos como suscriptores o seguidores y es que nosotros Dios no nos mandó ir por todo el mundo a ganar suscriptores. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio y formar discípulos. Es lo que estamos haciendo. Entonces, lo anima porque le dice, mira, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Es decir, esto no va a ser fácil, como lo que el Señor nos dice, pero el Señor ha prometido estar con nosotros y por la vida del profeta y por la historia de Israel podemos tener algo por cierto y seguro y certero, o sea, de algo tenemos que estar seguros y es que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios no miente, de que el Señor no se arrepiente, de que por más complicado, Él con nosotros está. Y si Dios nos permite pasar por determinadas cosas, nunca Dios te va a mandar a pasar por las aguas, nunca el Señor te va a mandar a pasar por el fuego si Dios no te ha capacitado para pasar por las aguas y para pasar por el fuego. Dios nunca permite que una persona pase por un desierto, por un proceso, sin antes de meterlo en ese proceso, haberlo capacitado y dotado de la fuerza para poder atravesar eso. No piensen, a Dios nada se le sale de sus manos, Él tiene control. Uno de los atributos de Dios, uno de sus atributos se llama soberanía. Él es soberano. Una de sus grandes cualidades es su soberanía. Dentro de la soberanía de Dios hay procesos que el Señor permite que las personas pasen, sí o sí. Él permite que pasemos por procesos y situaciones que no, a veces ni queremos. Pero tenemos que tener claro algo, antes de que Dios nos permita pasar por esos desiertos, por esos procesos dolorosos, antes de, el Señor nos ha dotado, antes de poner el primer pie en esa carrera, el Señor nos ha dotado, nos ha llenado de la fuerza, de la unción, de la gracia, del poder para que podamos arrancar esa carrera. Sea el desierto que nos esté mandando el Señor a atravesar, que nos esté permitiendo pasar. Antes de Él nos capacita ahí en el camino. Los leprosos recibieron la sanidad, la palabra de sanidad antes de empezar a caminar y que vieran la sanidad. Pero la palabra había sido desatada antes de que ellos echaran a andar. La sanidad la vieron mientras ellos echaron a andar. Mientras avanzaban y caminaban veían la sanidad. Pero la palabra de sanidad fue desatada antes de. ¿Sí? Por eso solamente se devolvió uno. Porque fue mientras
caminaban que recibieron la sanidad. Pero la palabra fue desatada antes, las cosas con Dios funcionan así. Te permite pasar por el proceso. ¿Ustedes permitió que él saliera del palacio Moisés? Y lo pasó por un palacio de formación como un rey, como un príncipe, y luego lo manda al desierto. Él tenía toda la formación y toda la fuerza dada por Dios para atravesar ese proceso. Ahora, ese primer desierto lo capacitó para pasar él solito y luego pasar con todo el pueblo. Primero aprendió a apacentar ovejas que no eran suyas, prestadas de Yetro, para luego apacentar las ovejas del Señor. Aprendió a defenderlas y amarlas para luego amar las propias, las que Dios le estaba entregando. O sea, él lo ejercitó. Nunca el Señor le permite a uno pasar por una situación sin antes haberlo dotado de toda la fuerza y todas las cualidades y toda la gracia y toda la unción para poder atravesar por ahí. Esto es lo que nosotros podemos ver acá a través del profeta. A Dios no, ay no, se le revelaron, ay no, voy a darle fuerza porque lo están arrastrando a la cárcel, lo están agarrando a patadas, le están dando a puño, pero lo voy a llenar de fuerza y de fe en este mundo. No, ya Dios le había puesto, miren, ya Dios, y no lo van a aceptar, y no van a recibir su mensaje. Tranquilo, pero yo estoy con usted. Van a pelear con usted, pero van a pelearle así, pero nadie le va a poder vencer, porque yo estoy con, o sea, es claro que es Dios, y Dios es el que está detrás de todo esto, no es un hombre, no es una persona. Mucha gente se autoproclama, mucha gente, pero esto es Dios el que nos ha dado a nosotros este llamado. Amén. Amén. Dejamos hasta acá, chicos, no hay tarea para la próxima. Vayan adelantando lo del libro de Maxwell, que ya va llegando el momento de